Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de Mecánica 1. Bienvenidos, buena tarde. Estoy unos minutitos antes. Demos un pequeño tiempo en lo que vienen los demás a clase, por favor. Muy bien, tenemos este ejemplo que creo que es ya de los últimos que subimos ahí en la plataforma de Moodle. Es un ejemplo hasta cierto punto redundante de lo que hemos estado hablando. Bueno, si intentáramos hacer un breve resumen de las ideas que hemos estado hablando en esta última unidad, bueno, hemos hablado de producto punto y producto cruz. Muy bien. Producto punto o producto escalar o producto interno. Recuerde eso. ¿Por qué razón? Si tengo dos vectores como estos marcadores, pues tengo el módulo de cada uno de estos vectores por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Como veo la sombra que hace un vector sobre otro, ¿sí? Por eso estoy diciendo que es producto escalar. ¿Por qué? Porque estoy viendo qué tanto proyecta uno sobre otro. ¿Esto qué es la unidad? Pues la escala, si proyecta la mitad, si proyecta 3/4 o 1/4 sobre el otro vector. Eso es lo que estoy haciendo. Producto interno. Esa comparación pertenece al plano que encierran estos dos vectores, ¿sí? Producto escalar, producto interno, producto punto. ¿Por qué también producto punto? Porque un vector sobre otro proyecta un punto cuando están en ángulo recto, ¿sí? Entonces ese detalle es importante. Producto cruz, ¿qué otro nombre tiene? Tenemos producto externo. Y la razón es la siguiente. El resultado es un tercer vector que está externo en ángulo recto al plano de los dos vectores originales, ¿sí? Tengo dos vectores, ¿sí? Entonces, producto cruz es externo. Y además, como eso es otro vector, producto vectorial. Producto cruz, porque es óptimo cuando están en ángulo recto. Bueno, entonces, eso es un recordatorio. Bueno, ¿qué otra idea hablamos? ¿Alguien quiere recordarme qué otra idea hablamos ahí? ¿Qué otra idea hablamos? ¿Recuerdan lo que es el producto par, el par equivalente? Bueno, ¿se recuerdan? Bueno, empecemos con momento. Momento necesito una fuerza y un brazo. Eso es un producto cruz, ¿sí? Brazo por fuerza, producto cruz, ¿sí? Otra vez, brazo, producto cruz por fuerza, tengo el concepto de momento. Otra vez, brazo, producto cruz por el vector fuerza, tengo el vector momento. Y ese momento es ortogonal al plano del brazo y de la fuerza, ¿sí? Momento. Ahora, por otro lado, se recuerdan el momento par, un caso especial de momento. Momento par implica que tengo dos fuerzas así como estos marcadores de igual magnitud, ¿sí? Pero una opuesta a la otra. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Si tengo un brazo delimitado, ya sea que tome el momento respecto a este dedo que estoy moviendo y gire en este sentido, o tome el momento respecto a este otro dedo y gire en este sentido, el giro va a ser el mismo
y el momento va a ser el mismo. Entonces quiere decir que este momento, el momento par, es constante y lo puedo trasladar respecto a donde estoy haciendo el análisis. Bueno, esas ideas, esos conceptos, por favor, son importantes para la matemática que estoy aplicando. Entonces, se recuerdan, momento generalmente lo voy a trabajar como producto cruz. Trabajo, otro concepto de física, cuando proyecto una fuerza sobre una distancia, producto, punto. ¿Sí? Bueno, recuerden esos conceptos, por favor. Muy bien, previo a eso, vamos ahora a revisar esto. Bueno, aquí yo creo que ya la mayoría de ustedes ya está en la clase. Bienvenidos. Miren este pequeño problema. Voy a aplicar el concepto de momento. Perdón, un momentito, se fue esto por acá. Aquí lo tenemos. Concepto de momento, ¿sí? Voy a aplicar brazo por fuerza. Y se recuerdan lo que habíamos hecho ya hace algunas clases, ¿verdad? Voy a utilizar una matriz de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Lo manejamos desde el problema de las armaduras, ¿sí? Primera fila van los vectores unitarios que indican el eje X, Y y Z. Y para X, J para Y y K para Z. Componente X, Y, Z del brazo, del vector del brazo. Componente X, Y, Z del vector fuerza. Muy bien. Esa es la idea que voy a trabajar. Revisemos ahora el problema. Perdón, otra vez. La torpeza de dedos. Dice, 3 cables están unidos a una ménsula, como se muestra en la figura. Reemplace las fuerzas que ejercen los cables por un sistema equivalente fuerza par en el punto A. Bueno, entonces tengo 3 fuerzas. Tengo una que va aquí en C, miren, apenas vemos aquí el punto C, otra en el punto B, otra en el punto D. Hay que reemplazar esto respecto al punto A, ¿sí? Aquí tengo un cable, aquí tengo otro cable, aquí está otro cable y aquí tengo el punto A. ¿Qué necesito hacer? Bueno, en primer lugar, tengo cada una de estas fuerzas, habrá que buscar su vector unitario, ¿sí? El vector unitario que me indique la dirección de C hacia donde va la fuerza, el vector unitario que va de B a E y el vector unitario en este plano. Ahora, hay una gran cuestión acá. Vea que la fuerza de B a E, tengo el punto E y el punto B. Tengo las coordenadas X, Y, Z del punto E y puedo encontrar las coordenadas X, Y, Z del punto B. Por ejemplo, X en B, veo aquí que tengo 75 milímetros. En Y, pues veo que tengo, si lo veo aquí desde el origen, tengo que tomar que esta altura, si la tomo como constante, 100 milímetros. Y en lo que sería en Z, aquí lo tengo, 50 milímetros. Muy bien. A estas coordenadas son las del punto B. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el vector unitario? ¿Se recuerdan? A las coordenadas de E, tengo que restarle las coordenadas de B. Otra vez, a las coordenadas del punto E en X, Y, Z, hay que restarle las coordenadas del punto B en X, Y, Z. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, para esta fuerza? El diagrama de cuerpo libre me muestra que es una fuerza que pertenece al plano X, Y. Miren, X, Y. Si aquí tengo 30 o 60 ángulo complementario, en X va a ser, por ejemplo, el coseno de 60 o el seno de 30. Es lo mismo. Esa proyección va a ser la proyección en X. En Y va a ser el coseno de 30 o el seno de 60. ¿Sí? Quiere decir que esta fuerza
únicamente va a tener componentes en X y en Y. Esta de acá, de 1000 Newton, veo que está perteneciente al plano del eje X, aquí tengo paralelo a X, ¿sí? Y al eje Z, o sea que 45 grados, seno, coseno de 45 grados, el mismo valor para la proyección en X y la proyección en Z. Bueno, entonces ahí podemos encontrar los vectores unitarios para trabajar las respectivas fuerzas. Ahora, para encontrar los brazos, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me dice qué hago para encontrar el brazo? Me lo piden un fuerza par respecto al punto A. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna idea, por favor? Veamos si estamos en clase, si está llegando la transmisión de la clase. ¿Alguien me quiere decir qué puedo hacer para encontrar estos valores de acá? ¿Esto de acá? Bueno, ¿se recuerdan de algo entonces? Tengo que encontrar las coordenadas otra vez del punto B, del punto D, del punto C, y le resto las coordenadas del punto A. Eso sería. Vamos a ver, si quieren improvisemos un poquito acá. Tal vez está mejor aquí la vista. Ayúdenme usted. ¿Cuáles son? Si este es el origen, ¿cuáles serán las coordenadas de D? X, Y, Z. En X veo que tengo aquí 100 milímetros. ¿Sí? ¿Cuánto será en Y? Bueno, es la misma línea. 0. ¿Cuánto será en Z? 0. ¿Sí? Veamos el punto B. Solo por cuestión del contraste. ¿Cuánto será en X? Veo que tengo 75, obviamente milímetros. ¿Cuánto tendré en el valor de Y? Bueno, la única información que tengo son estos 100. Positivo. Si es para este punto B, ojo, este valor es para punto B. ¿Sí? No hay que confundir esto. ¿Y en Z? ¿Cuánto será en Z? Bueno, veo que tengo estos 50. Veamos el punto C. Si me voy, por ejemplo, en X, veo que tengo los mismos 75. ¿Sí? En Y tengo 100. Y aquí tengo 50. ¿Será positivo o será negativo? Veo que va en sentido contrario. Aquí va a ser menos 50 en Z. Muy bien. El punto A. Desarmemos el problema. En X veo que es 0. En Y, aquí tengo Y, veo que va a ser este valor de 100. Escribámoslo bien. ¿Sí? ¿Y cuánto tendremos en Z? Bueno, veo que aquí Z está en el origen. 0. Muy bien, eso es lo que habría que hacer. Entonces ya sabemos que el brazo de A a B, por ejemplo, R de A a B o B a A, hay que ver cómo lo tiene el problema, va a ser la coordenada de B menos la coordenada de A. De A a C, tal vez lo estoy escribiendo al revés, solo revisen esto. Las coordenadas de C le resto las coordenadas de A. Y brazo de A a D,
las coordenadas de D, réstele la coordenada de A. Eso es lo que tendríamos que ir haciendo para este problema. Muy bien, está bien, sí, ahí tenemos que hacer la sumatoria de momentos. Muy bien, Fernando. Pero primero vamos a ver esta cuestión de los brazos. Bueno, con esto, no sé si puedo borrar aquí para que usted revise. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a borrar ahí. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, estos valores. Por ejemplo, determinar los vectores de posición relativa desde el punto A, por ejemplo. Los puntos de aplicación de cada una de las fuerzas se descomponen en fuerzas en sus componentes rectangulares. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, aquí esta situación. Vemos, por ejemplo, la fuerza de B a E que habíamos dicho al inicio. Miren, aquí está de B a E, la fuerza de B a E. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, que aquí a 150 en X, réstele 75, le queda 75. A estos menos 50, por favor, en Y, réstele el Y de B que habíamos dejado que era 100. A menos 50 réstele 100, le queda menos 150. ¿Sí? Y ahora aquí en Z, veamos B. Z dice que tenemos aquí, en este eje Z, tengo aquí 50. ¿Sí? Este 50 se lo tengo que restar a 100, le resto 50, me queda 50. ¿Sí? 100 menos estos 50, X, Y, Z, tengo esto. Sacamos el módulo, raíz cuadrada de 75 más 150, raíz cuadrada, perdón, de 75 cuadrado, más 150 cuadrado, más 50 cuadrado, 175. Tendría entonces aquí lo que es el vector unitario que me indica la dirección de esta fuerza de 700 newton. Los brazos ya sabemos qué hay que hacer, ¿sí? Tengo que encontrar el vector de A a B, de A a C, de A a D. Yo lo había escrito al revés, ¿verdad? Tengo que encontrar eso, tengo que encontrar esas diferencias, ¿sí? Y bueno, entonces ya veo que, por ejemplo, aquí tengo los vectores de fuerza, ¿sí? Aquí tengo los vectores de fuerza. Por ejemplo, la fuerza BE, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, no sería tanto la fuerza BE, sino diríamos la fuerza en B. La fuerza en B tendría que multiplicar estos 700 newton por este vector de acá. Entonces, fuerza B ya la tengo aquí en X, Y y Z. Entonces, ojo, aquí importante que en este problema tengo X, Y y Z. ¿Sí? Fuerza en C y fuerza en D, ¿qué tengo que hacer? Pues ya habíamos hablado de los planos, ¿verdad? Por ejemplo, la fuerza en C tengo magnitud igual en valor absoluto en X y en Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo ahí un coseno de 45 grados, mira. Perdón, es esto de aquí. Es esto de aquí. Aquí está el eje X, aquí está el eje Z, ¿sí? Aquí tengo valor positivo, aquí valor negativo en Z, ¿sí? Va a ser entonces 1000 por el seno coseno de 45, ¿sí? Lo que me dejaría 707 en X menos 707, perdón, en Z, X, Y, Z. La fuerza en D, ya la habíamos visto acá, problemita muy sencillo. Veo que esta pertenece al plano X y Y. Ya habíamos hablado del valor de 60 y 30, ¿sí? Quiere decir entonces que esta pequeña fuerza la voy a proyectar en X y en Y, o sea, IJ. Si usted quiere, por ejemplo, mire lo que hace el problema.
El sistema de fuerza par en A equivalente al sistema de fuerzas dado consta de la fuerza resultante de la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Para un par de sumatoria de momentos en A resultante, sumatoria de momento en A, este es el A resultante igual a esto, sumatoria de brazo por fuerza, ¿sí? La fuerza R se obtiene fácil al sumar respectivamente las componentes X, Y y Z de las fuerzas, ¿sí? Sumamos estos tres, 1067 en I. Sumamos estos dos, 439 J, o sea, en Y. La suma de estos dos menos 507. Bueno, ya tengo la resultante. Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Vamos a ver la cuestión de los momentos. Bueno, entonces voy a ir con cada uno de los brazos, ¿sí? Y con cada una de las fuerzas. Muy bien. Fuerza B, ¿cuál es la fuerza B? Aquí ya la explicamos, aquí está la fuerza B. La fuerza C la tenemos aquí, mire. Y la fuerza D es esta de acá. Muy bien. Ahora, lo único que se recuerda aquí son los brazos. ¿Cómo hicimos para encontrar los brazos? Ya habíamos explicado, solo recordatorio. Por ejemplo, habíamos dicho que el brazo, por ejemplo, para esta fuerza B, su brazo es la coordenada de B menos la coordenada de A, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el brazo para esta fuerza en el punto C? Habíamos comentado las coordenadas del punto C, le resto las coordenadas del punto A y tengo el brazo, ¿sí? Para esta fuerza en D, ¿cuál es el brazo? Las coordenadas del punto D menos las coordenadas del punto A. Todo gira respecto al punto A. Muy bien, solo es que hagamos este arreglo vectorial. Miren, aquí tengo esto ya en metro, porque los datos los tenía en milímetro, ¿sí? Se recuerda que esto estaba en milímetro las cotas. Las cotas aquí las tengo en milímetro. Muy bien, las voy a dividir entre 1000 para pasarlas a metro. Ojo, aquí ya tengo esto en metro, por eso dividí entre 1000. Y bueno, solo es de que se recuerda cómo tengo que operar esto, ¿verdad? Si quieren solo revisemos el primero, solo un breve recordatorio, ¿sí? Por ejemplo en I, voy a hacer esto. Esto menos esto. Esto se hace 0. Esto por esto le cambio símbolo, se vuelve positivo. 600 por punto 05 me queda 30 en I. Bueno, vamos aquí en Y, o sea, J. Esto por esto menos esto por esto. Aparentemente aquí me va a dar 0. No tengo valor. Si quiere revise. Punto 0.75 por 200, réstele. Punto 0.5 por 300 le va a dar el mismo valor tanto aquí por acá, se vuelve 0. Y ahora en K, vamos, esto por esto, este se hace 0, voy a ver que aquí, punto 0.75 por menos 600, símbolo negativo, menos 45K. Respectivamente voy a hacer lo mismo aquí, y respectivamente voy a hacer lo mismo aquí. Bueno, entonces sumatoria de momentos, lo único que voy a hacer aquí es sumar lo que tengo. Veo que tengo 30 Newton metro en I, 17.68 Newton metro en J, menos 45 más 169.3, 118.9 Newton metro en K. Y eso sería entonces esta situación de momento. Ahora, veamos algunas cosas. Momento aquí en X es positivo, aquí es positivo y aquí es positivo. ¿Qué quiere decir esto cuando haga mi diagrama de cuerpo libre? Aquí vemos entonces que, por ejemplo, positivo en X,
positivo en Y y positivo en Z. ¿Sí? Ahora, una pregunta. ¿Cómo hago para encontrar un solo valor de momento? Digamos que aquí tengo las componentes X, Y, Z del momento resultante. ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, para encontrar un solo valor de momento con ángulos en X? ¿Se recuerdan los cosenos directores? Beta y gamma, por ejemplo. Perdón el contraste, creo que no se ve mucho. ¿Qué tengo que hacer para eso? Voy a ver si encuentro un marcador más fuerte para que se vea lo que estoy preguntando. Estoy jugando con el problema este. Voy a volver a repetir la pregunta. Vamos a ver si me funciona este marcador. ¿Qué tengo que hacer para dejar, en vez de componente X, Y, Z, dejar un solo valor de momento? Perdón, no. Estos marcadores ya los tengo que sacar de circulación. Veamos este sí. Muy bien, aquí está el ángulo alfa. Aquí está el ángulo beta. Y aquí está el ángulo gamma. ¿Cómo hago para calcular este único valor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna idea, por favor? Quiero encontrar un solo valor. Bueno, si quiero un solo valor, raíz cuadrada de ¿cuánto tengo en X? Se recuerda que aquí está X, aquí está Z, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tengo en X? Tengo 30 al cuadrado. ¿Cuánto tengo en Y? Tengo 17.68 al cuadrado, más tengo 118 al cuadrado. Muy bien, este es X, Y y Z. ¿Cuánto me dará ese valor? ¿Quién me calcula eso? ¿Cuánto dará ese valor, por favor? Muy bien, ahorita vamos a ver, muchas gracias por la colaboración. Sí, 123.89. Muy veloces ustedes, yo voy despacio. Muy bien. A mí me dio 123.91. Muy bien, a mí también me dio 123.89. Bueno, ya somos 3. Bueno, está bien. Algún problema puede haber por ahí en algún cálculo. Muy bien. Ya tengo el módulo. Este es el módulo que se va a proyectar en X, Y y Z media vez encuentre estos ángulos. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar alfa, beta y gamma? Con los cosenos directores, ¿qué tengo que hacer? Muy bien.
alfa coseno inverso de, ¿cuánto tengo en X? De 30 dividido el módulo 123,89. Este es en X. Beta en Y, la misma operación, coseno inverso de, aquí es 17,68 dividido 123,89. Y gamma, que es para el eje Z, coseno inverso, cosenos directores, aquí son, en este caso, en Z, 118,9 dividido el módulo 123,89. Muy bien, ¿alguien quiere calcular esos ángulos? ¿Cuánto será alfa, perdón, mi formalidad, alfa, beta y gamma? Estamos aprovechando de repasar los cosenos directores con este problema. Primero, alfa me dio 75,98. ¿Este de acá? Ajá. 75,98 grados. Muy bien, muchas gracias. Beta me dio 81,79. 81,79 grados. Muchas gracias. Y el último me da 16,32 grados. Ahí estamos. Muchas gracias. Si yo tengo entonces ese módulo de 123,89 con estos ángulos X, Y, Z, alfa, beta, gamma, entonces puedo hacer estas proyecciones X, Y y Z de lo que sería la sumatoria del momento resultante. Bueno, entonces vemos que aquí lo que trato de hacer es hacer un resumen, una condensación de estas ideas, producto punto, producto cruz, ¿sí? El módulo, ¿sí? ¿Cómo hago para encontrar un vector de un punto a otro? ¿Qué tengo que hacer en resumen? A las coordenadas del punto final del vector, le resto las coordenadas del punto inicial del vector, ¿sí? Si tengo esa diferencia, tengo las proyecciones X, Y, Z. Al dividirlas entre el módulo, tengo el vector unitario que me indica la dirección, por ejemplo, de este punto a este punto. Lo puedo multiplicar por cualquier valor, por ejemplo, lo que son los módulos de fuerza, para proyectar las fuerzas en X, Y y Z. Es el recurso que se está utilizando para trabajar con coordenadas en el espacio cuando estoy manejando esta situación vectorial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta situación, con este problema? Ok. Muy bien, vamos a dejar un momento estas ideas. Quiero empezar a perfilar algo con esto que hemos estado hablando. ¿Se recuerdan la clase anterior? Hablamos de fuerzas, ¿sí? Habíamos hablado que por su naturaleza, así como esto, puedo hablar de fuerza puntual, por ejemplo. Esto de aquí, fuerzas puntuales. Habíamos hablado también de cargas uniformemente distribuidas, ¿sí? Que puede ser uniforme, que puede tener gradiente. Por su naturaleza, habíamos hablado cargas de impacto, cargas de fatiga, etc. Muy bien. Ahora fíjense que hay una cosa interesante. Vamos a ver cómo estamos con la cuestión del tiempo. Fíjense que, si se recuerdan de la tercera ley de Newton, así en forma muy sencilla, no es la forma correcta o adecuada,
Pues decimos que a toda acción tenemos una reacción, ¿sí? A toda acción tenemos una reacción. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, fíjense en una cosa. Si yo tuviera una carga uniformemente distribuida, algo así como esto, digamos que aquí tuviera 3 metros, y por ejemplo aquí yo tuviera 5 kilogramos por metro. Si veo esto como área de diagrama, implica que 5 kilogramos por metro por 3 metros es igual a 15 kilogramos. Quiere decir que esto equivale vamos a hacerlo bien, a que yo tuviera aquí en el centro una única carga de 15 kilogramos aplicada a 1.5 metros. Muy bien. Si aplico aquí el concepto de momento, de brazo por fuerza, yo sé que tengo aquí un brazo de 1.5 por 15. ¿Cuánto me da esto? 15 por 1.5 creo que me va a dar aquí 22.5. Verifique 15 por 1.5. Sí, creo que eso da. Sí, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si con esto yo quisiera calcular el momento? Bueno, aquí hay una fórmula. Fíjense que aquí puedo hablar del área por el centroide de la figura. ¿Cuánto es el área? Tengo una base de 3 por una altura de 5, el área es esto, ¿sí? 15 kilogramos. ¿Cuánto es el centroide de la figura? Si esto es 3, la mitad es igual a 1.5 y llego igual a 22.5 kilogramos. Aparentemente es el mismo cálculo, los mismos números, tienen que ser los mismos números, pero el hecho de verlo así y verlo así me permite manejar esas ideas equivalentes, ¿sí? Ahora vean una cosa. Si ampliáramos un poquito más esto, fíjense que aquí yo puedo obtener una fórmula. Veamos. Descompongamos esto. Este 15 es igual a 5 por 3 y este 1.5 por 3 sobre 2. Miren, este 5, que es la carga uniformemente distribuida, lo mantengo como un valor para mi fórmula. El área fue 5 por el brazo. Muy bien, 5 por este valor de 3. ¿Y cuánto es el brazo o el centroide de la figura? El centroide de la figura es el brazo dividido 2. Haciendo una generalidad, me queda carga distribuida por la longitud al cuadrado dividido 2. Miren a dónde me llevó esto. Otra vez. Quiere decir que si hago una generalidad de este pequeño y sencillo análisis, aquí puedo tener la carga uniformemente distribuida de 5 kilogramos, ¿sí? Por el brazo o la base al cuadrado, la longitud esta al cuadrado de la totalidad de la carga uniformemente distribuida, dividido 2. ¿De dónde salió este 2? Del centroide de esta figura. Ahora, ojo,
Para hacer estos diagramas estoy hablando de ¿qué? Estoy hablando de integración de área. No olvide eso de la unidad 2, por favor. Si tenemos ahí integración de área, ¿es válido hacer todo esto? Sí, solo sí. El espesor de esta melamina es constante y la densidad también de esta melamina es una constante. Si mantengo eso en mente, sé que puedo hacer diagramas en 2D. Y de eso llegué a esta conclusión. Miren, cuando tengo una carga uniformemente distribuida, puedo decir como una conclusión, haciendo este análisis, que momento es igual a la carga uniformemente distribuida por su longitud al cuadrado dividido 2. Por este pequeño análisis que hice aquí. ¿Sí? Necesité una situación equivalente para corroborar lo que estoy pensando ahí. No sé si está bien esa idea o voy de nuevo. Estoy jugando ahora con los diagramas. Ahora, vamos a hacer una ampliación un poquito más general de esto, que es lo que vamos a ir trabajando con todo esto. No sé si puedo borrar esto. Muy bien. Ahora, miren una cosa. Si ya dijimos que yo tengo aquí que esto implica que momento es igual a W L cuadrado sobre 2, aquí tengo una función cuadrática. Cuando yo aplico esta carga, solo voy a hacer una pequeña generalidad acá. Por ejemplo, la ecuación de el gráfico de momento si es cuadrático, voy a tener aquí una función de grado 2. ¿Qué me representa esto? Representa la acción de una carga, para este caso uniforme, distribuida. ¿Sí? Porque aquí tengo una función de grado 2. Aquí tengo lo que es el gráfico del momento. Ojo, este es el gráfico de aplicación de la carga. Aquí tengo aplicación de carga. Carga. Y esto me lleva al gráfico del momento. Una función de grado 2. Para una carga uniformemente distribuida. Entonces, si la acción hace esto, si aplico la tercera ley de Newton, esta es la acción, por eso es que, por ejemplo, en mampostería, yo voy a construir un diagrama inverso. La reacción diagrama inverso. Bien, si la acción es un diagrama como este, recuerden matemática, cuando tenemos ahí concavidades, concavidad hacia arriba es una concavidad positiva, concavidad hacia abajo, concavidad negativa. Entonces, si la acción
implica un diagrama de concavidad positiva, voy a construir en reacción concavidad negativa. ¿Para qué? Para que la acción esté en equilibrio con la reacción. ¿Sí? Esa es la idea, cuando hago esto, esa es la idea del principio del arco. ¿Sí? Y aquí mampostería, por ejemplo, en compresión. ¿Cómo así mampostería en compresión? Quiere decir entonces que yo voy a ir colocando, por ejemplo, aquí, puedo colocar aquí un ladrito, otro ladrillo por acá, otro ladrillo por acá, otro ladrillo aquí, voy llenando todo de ladrillos, hasta que aquí me queda un ladrillo vertical. Generalmente, esto, algunos le llaman la famosa piedra angular. La piedra maestra, la piedra del ángulo, ¿sí? Es una piedra vertical. Tengo dos mitades que van a terminar en compresión. ¿Y de dónde salió todo este análisis? De la humilde carga uniformemente distribuida. Encontré la fórmula del momento, ¿sí? Me quedó una función de grado 2, voy a graficar ese momento como una función de grado 2. Me quedó una concavidad positiva, acción. Entonces, para contrarrestar la acción con la reacción, voy a construir como una concavidad negativa. ¿Para qué? Para hacer este equilibrio. Este es el principio del arco de mampostería en compresión. Vemos aquí que, por ejemplo, aquí puedo hablar de la famosa piedra angular, el famoso capitel. Si vamos al centro histórico, vemos que, por ejemplo, es aquí donde se colocan fechas, donde se colocan escudos, donde se colocan nombres, ¿sí? Cuestión de contexto, es famoso, por ejemplo, el arco maya, que es muy alto, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a Chichén Itzá, vemos este mismo principio. Toda esa mampostería está en compresión. El punto delicado aquí es el arco, la parte superior, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos queda acá. Si podemos ver algunas imágenes allí. Aquí tiene usted algunas ideas, mire. Aquí tenemos el arco en compresión. Bajo todo este análisis, si se da cuenta, todo por la carga uniformemente distribuida. Si el diagrama de momento es cóncavo hacia arriba, voy a construir cóncavo hacia abajo, mire. Por esa razón, todo está trabajando en compresión. Vemos, por ejemplo, aquí esta figura me gusta mucho. Veo que, por ejemplo, aquí tengo un famoso capitel, mire, la piedra maestra, ¿sí? Que es la que resiste estas dos mitades, ¿sí? Si, por ejemplo, eso yo lo hiciera en 3D, ese mismo principio tenemos aquí las dóvelas de concreto, por ejemplo, ¿sí? Podría ser un paraboloide. Podría ser, por ejemplo, una cúpula. Podríamos hacer esto, mire. Podríamos hacer esto. A la larga, principios sencillos, pero que no han dejado de demostrar
que son muy eficientes, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta con esto? Esta era la clase del día de hoy. Bueno, por cuestión de tiempo, entonces yo dejaría aquí la clase. Gracias por su asistencia, por su participación. Le deseo una feliz tarde. Con permiso.